En el corazón del Sahel, el crisol ardiente de África Occidental, tanques rusos y sueños africanos se entrelazan para reconfigurar el tablero global del poder. Estamos presenciando la revolución auténtica que África lleva tantas generaciones imaginando, o solo la antesala de una nueva forma de dominación extranjera, sutil pero igualmente peligrosa. La pregunta late en cada frontera, en cada aldea, en cada susurro que atraviesa el desierto. Bajo un sol inquebrantable, columnas de polvo siguen a blindados de origen ruso y soldados sahelianos, entrenando hombro con hombro. Las escenas parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Banderas tricolores de Moscú ondean junto al oro y el verde de Burkina Faso, Mali y Níger. En las noches, los pueblos celebran con tambores y danzas, mientras los noticieros transmiten imágenes inéditas. Convoyes mixtos, discursos en ruso y francés, y una sensación de historia en movimiento. Abril de 2025 se inscribió en los anales como el mes en que el Sahel decidió torcer su destino. 3 gobiernos, cansados de promesas incumplidas y de tutelajes ajenos, firmaron un pacto sin precedentes con Rusia. $20.000 millones en cooperación militar y financiera. Para tener una idea del alcance, esta cifra equivale al doble del presupuesto anual de educación de toda África Occidental. El acuerdo trae consigo armas modernas, tanques, drones, sistemas antiaéreos, para proteger fronteras, pero también la creación de un banco conjunto, pensado para blindar la soberanía económica, lejos del sistema SWIFT y el control occidental. Pero el alcance va mucho más allá de tanques o transferencias electrónicas. Por primera vez en décadas, el Sahel proclama que no alquilará su seguridad ni pedirá permiso para existir. Soldados entrenan bajo ambos estandartes, como símbolo de una alianza profunda, mientras ingenieros, tanto rusos como africanos, levantan un sistema bancario alternativo que desafía las reglas impuestas desde fuera. Es un experimento de independencia real, con ecos de una emancipación largamente soñada en todo el sur global. Sin embargo, la apuesta es arriesgada. Si la alianza fracasa, el Sahel perderá mucho más que dinero. Arriesga su reputación internacional, su dignidad colectiva y la oportunidad de escribir su propio destino. Pero si triunfa, podría marcar el principio del fin para la hegemonía occidental en África y abrir un nuevo capítulo de independencia genuina para toda la región. ¿Estamos presenciando una auténtica liberación o solo el primer acto de una nueva dependencia? La respuesta, como casi siempre en la historia africana, es compleja y llena de matices. La alianza no surgió de la nada. El camino hasta aquí estuvo marcado por décadas de frustración, promesas rotas y heridas abiertas. Para comprender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder y mirar en detalle el pasado reciente y sus cicatrices todavía frescas. Durante más de 5 décadas, el Sahel fue tratado como un tablero de ajedrez por Occidente. Ayuda condicionada, tropas extranjeras, promesas de reconstrucción y, a menudo, decepciones. ¿En qué momento todo comenzó a desmoronarse? Desde Burkina Faso hasta Mali y Níger, las misiones occidentales dominaron el horizonte. Francia desplegó miles de soldados bajo la bandera de la Operación Barkhane. Estados Unidos patrulló los cielos con drones y asesores. La ONU intentó blindar aldeas con cascos azules. Sin embargo, tras años de intervención, la violencia no solo persistió, sino que se multiplicó. Aldeas enteras arrasadas, caminos clausurados por la inseguridad, niños sin escuelas, y miles de soldados locales desertando, agotados por una paz siempre esquiva. Como ejemplo, en 2020, la Operación Barkhane llegó a contar con más de 5.000 efectivos franceses, un despliegue militar superior al de cualquier otro país europeo en el continente africano. Sin embargo, en ese mismo año se registraron más de 2.000 ataques armados en la región, la cifra más alta en una década. La violencia no disminuyó, cambió de forma y se adaptó. La confianza en las potencias extranjeras se evaporó. Los habitantes vieron cómo las promesas de reconstrucción se convertían en polvo, mientras los informes de derechos humanos quedaban archivados y los recursos propios, como el oro y el uranio, fluían hacia el exterior.
Donde debía haber seguridad, surgió resentimiento. Donde se buscaban alianzas, solo quedó dependencia y frustración. En ese vacío estratégico, apareció Rusia con una propuesta inesperada. Moscú llegó sin sermones ni exigencias morales. Primero equipos, helicópteros y entrenamiento militar. Después, acuerdos de cooperación. Moscú ofreció lo que París y Washington negaban: respeto a la soberanía y una agenda pragmática. El mensaje era claro: armas primero, sin condiciones políticas ni exigencias democráticas. El pacto fue simple y brutal. Los estados del Sahel cedieron acceso a minas y rutas logísticas, a cambio de armamento avanzado e inteligencia. Pero la clave no estaba solo en los fusiles. Juntos fundaron un banco digital propio, ajeno al sistema SWIFT, esquivando sanciones y controles occidentales. Por primera vez en décadas, podían financiar su defensa y comercio sin pedir permiso a París ni a Washington. Los resultados no tardaron en aparecer. Batallones mixtos entrenados por asesores rusos patrullaron las fronteras conjuntas. Nuevos sistemas de radar y defensa aérea, gestionados por técnicos de ambos lados, protegieron el cielo saheliano. El Banco Digital de la Alianza procesó pagos de oro, algodón y uranio sin bancos extranjeros de intermediarios. Tomemos el caso específico de la frontera entre Burkina Faso y Níger. En el pasado, los ataques de grupos armados provocaban el cierre de escuelas durante meses. Hoy, gracias a las patrullas conjuntas y el apoyo de tecnología rusa, el número de ataques ha descendido en más de un 40%, según datos de la Unión Africana. Pero toda revolución tiene un precio oculto. El costo de esta nueva dependencia se mide en vidas perdidas, mercados devastados y dignidad erosionada. La pregunta es inevitable: ¿se liberan de verdad o solo cambian de amo? Porque la historia enseña que las nuevas alianzas pueden encerrar viejos peligros. Basta recordar el caso de Angola durante la Guerra Fría. Cuando el país buscó apoyo en la Unión Soviética para liberarse de Portugal, recibió armas y asesores, pero también una presencia extranjera que terminó influyendo en su política interna por décadas. ¿Está el Sahel repitiendo ese ciclo, solo que con otros nombres y otros intereses? El escenario está listo. Sin embargo, ¿cómo se vive esta alianza en lo cotidiano? Aquí comienza el verdadero conflicto, el que se libra lejos de los despachos oficiales y las cumbres diplomáticas. Las líneas que se trazan en los despachos de Moscú o Bamako se sienten distinto bajo el sol del Sahel. Para la gente común, la promesa de independencia es una apuesta diaria cargada de riesgos y esperanzas. Mientras Moscú celebra el nuevo pacto, en París y Washington cunde el nerviosismo y la sospecha. ¿Se trata de una alianza legítima o de una provocación directa? ¿Es independencia real o solo un desafío más al orden global? El anuncio del acuerdo colosal entre el Sahel y Rusia sacude los despachos occidentales. Líderes europeos y estadounidenses lanzan sanciones, amenazas y nuevas acusaciones de manipulación rusa. Algunos evocan una cortina de hierro renovada, esta vez descendiendo sobre África Occidental. Los titulares gritan peligro y los mercados globales titubean, temiendo un rediseño profundo del poder mundial. No es un miedo infundado. Cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956, la respuesta internacional fue dura: sanciones, amenazas y una invasión militar. El Sahel, aunque menos estratégico para Occidente que Suez, se ha convertido en un símbolo del nuevo desorden global. Pero en las calles de Bamako, Ouagadougou y Niamey, la atmósfera es otra. Allí, la firma del acuerdo se vive como un carnaval popular. Banderas sahelianas y rusas ondean juntas. Y por primera vez en décadas, los discursos celebran la reconstrucción sin pedir permiso a París ni a Washington. Carteles proclaman socios, no patrones, y el eco de la dignidad resuena en plazas y radios comunitarias, encendiendo una esperanza largamente postergada. Los efectos son inmediatos y tangibles. Patrullas conjuntas reducen ataques en zonas rurales. Mercados y escuelas, cerrados durante años por la violencia, vuelven a abrir.
agricultores y pequeños comerciantes acceden a microcréditos a través de un banco recién creado, eludiendo las trabas de la banca occidental. El dinero fluye, los proyectos arrancan y por primera vez, el control parece estar en manos locales. Por ejemplo, en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, más de 500 cooperativas agrícolas recibieron financiamiento en los primeros 3 meses tras la creación del Banco Conjunto. Esto permitió que la producción local aumentara en un 20%, según el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, no faltan voces de alerta dentro del propio Sahel. Algunos economistas advierten que los préstamos multimillonarios y la rápida llegada de recursos pueden generar una deuda imposible de sostener e inflación difícil de frenar. Otros temen que los beneficios de la alianza no lleguen a todos, sino que acentúen la desigualdad y enriquezcan a antiguas élites. Muchos se preguntan si la transparencia del nuevo sistema financiero ruso-saheliano es real, o si la autonomía recién conquistada no es más que un espejismo. El dilema es profundo. ¿Puede la región conservar su soberanía sin caer en otra dependencia? ¿Dónde termina la resistencia frente a Occidente y empieza el riesgo de repetir errores pasados? La apuesta es gigantesca. Si el Sahel logra consolidar su poder y proteger sus recursos, se convertirá en ejemplo continental. Pero si fracasa, el precio será alto. Más aislamiento, sanciones, presiones rusas y una economía aún débil. El destino del Sahel es ahora el símbolo de la soberanía africana. La región avanza en la cuerda floja, entre esperanza y abismo, bajo la mirada atenta del mundo. Pero en el corazón de esta transformación, una pregunta persiste. ¿Quién controla realmente el destino del Sahel? La tensión crece mientras actores invisibles y alianzas imprevistas emergen entre bambalinas. Hoy el Sahel desafía al mundo. Pero la pregunta que flota en el aire es aún más inquietante. ¿Será mañana todo el continente africano quien exija su libertad, o veremos cómo la historia se repite, solo que con rostros diferentes? La alianza entre el Sahel y Rusia avanza sin freno. En los pasillos de N'Djamena y Conakry, ya hay voces que piden sumar a Chad y Guinea a este bloque emergente. Otros gobiernos monitorean en silencio, sopesando el costo y los posibles beneficios. ¿Puede el modelo AES expandirse y encender la chispa de unidad en naciones cansadas de tutelaje y promesas incumplidas? El nervio financiero de esta revolución es el recién creado Banco de Desarrollo Sahel-Rusia, conocido como SRDB. Esta institución emerge como la alternativa africana al Fondo Monetario Internacional, otorgando préstamos e inversiones sin la mediación de Occidente. Se plantea la circulación de monedas digitales propias y se firman pactos de trueque. Oro y petróleo, a cambio de maquinaria y tecnología, esquivando el dólar y las sanciones. Para muchos, es un acto de dignidad económica. Para otros, una jugada arriesgada que puede profundizar el aislamiento regional. El funcionamiento del SRDB se inspira en modelos históricos como el Banco Asiático de Desarrollo, fundado en 1966 por países del sudeste asiático, para financiar su infraestructura sin depender del capital occidental. Sin embargo, el contexto africano es incluso más desafiante, debido a la fragmentación política y la presión de potencias externas. El mundo responde con dureza. Washington y Bruselas recrudecen sanciones, congelan activos y buscan asfixiar al nuevo sistema bancario. Sin embargo, también aparecen gestos de apertura, propuestas de diálogo y ofertas para renegociar acuerdos históricos. Mientras tanto, China observa con paciencia estratégica, explorando cómo conectar la SRDB con su red financiera. Un puente desde Shanghái hasta Bamako podría, en pocos años, cambiar el mapa económico africano. El riesgo no es menor. El aislamiento puede traducirse en escasez de insumos clave, inflación y quiebras de empresas locales. Pero si el bloque logra resistir, podría surgir un nuevo eje de poder, donde África negocie en igualdad de condiciones, sin tutores ni intermediarios. Por primera vez, la voz del Sahel podría pesar más que la de sus antiguos dominadores.
La duda persiste en cada capital. ¿Es sostenible este modelo? ¿O solo una nueva versión del viejo juego imperial, donde la dependencia cambia de nombre pero no de fondo? El pragmatismo choca con el sueño de independencia. La urgencia de mostrar soberanía se enfrenta a la realidad de necesitar aliados y mercados. Y en medio de todo, el factor humano. Brota un renacimiento del orgullo local. Jóvenes que levantan la cabeza y sueñan en voz alta. Surgen proyectos culturales y empresas convencidas de que el futuro se puede escribir desde el continente, no desde fuera. Pero la sombra de viejos errores acecha. Autoritarismo, corrupción y divisiones internas pueden volver si la vigilancia ciudadana se relaja ante la retórica de unidad. El experimento Sahel, en una década, podría ser recordado como la chispa de la emancipación africana, o como otro ciclo de esperanzas frustradas. Lo que está en juego supera fronteras y dinero. Es la posibilidad real de que África negocie en sus propios términos por primera vez en la historia moderna. Si falla, la región podría quedar más aislada y vulnerable que nunca, atrapada entre potencias rivales y sin margen propio. Pero nada de esto es inevitable. El desenlace dependerá de la capacidad del Sahel para aprender del pasado y forjar un camino propio, sin reproducir viejas cadenas bajo nuevos nombres. El verdadero desafío no es solo conquistar la libertad, sino sostenerla. ¿Cómo preservar el alma de una nación mientras se tejen nuevas alianzas? La soberanía real no llega únicamente al cambiar banderas o firmar acuerdos. Exige construir sistemas propios, bancos digitales, créditos locales, corredores que permitan circular recursos y conocimiento sin depender de los viejos centros de poder. La alianza Sahel-Rusia ha dado sus primeros pasos. Banca compartida, monedas alternativas, una logística militar menos vulnerable a sanciones externas. Pero la independencia no se defiende solo con armas y tecnología. Transparencia y rendición de cuentas son igual de cruciales. Si los nuevos créditos se gestionan en la sombra, o si los contratos con Moscú alimentan la corrupción, la dependencia solo habrá cambiado de nombre. Los riesgos del endeudamiento oculto pueden hipotecar el futuro tanto como los antiguos préstamos del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Aquí es donde la resiliencia social se convierte en verdadero escudo. La dignidad colectiva exige ciudadanos activos, comunidades vigilantes y presión constante sobre los gobernantes para evitar los errores de las élites pasadas. Cuando la gente participa y exige, cualquier poder, ruso, occidental o local, debe escuchar. Solo así la soberanía evita transformarse en una nueva cadena. Hay lecciones para todo el sur global. La autosuficiencia no es solo un ideal, es una posibilidad real. Pero la retórica no basta. Hace falta construir instituciones sólidas, capaces de proteger los intereses nacionales y resistir presiones externas. Países de América Latina, Asia o Europa del Este pueden mirar hacia el Sahel para aprender cómo romper dependencias, pero también para advertir los peligros de hacerlo sin una base institucional fuerte. El mayor riesgo es confundir independencia con aislamiento. En un mundo multipolar, la soberanía exige negociar, elegir aliados estratégicos y mantener puertas abiertas al intercambio. El orgullo nacional puede inspirar, pero si se convierte en soledad, la región puede quedarse atrapada entre gigantes, sin voz ni protección. La historia del Sahel está en una encrucijada. Puede transformarse en un faro de autonomía o en una advertencia sobre los peligros de confundir independencia con aislamiento. Lo que está en juego no son solo recursos o fronteras, sino la dignidad y el futuro de toda una región. Pero, ¿qué significa vivir bajo un nuevo pacto de poder? Para muchos, la revolución es apenas el inicio de una batalla más compleja, la de redefinir cada aspecto de la vida cotidiana bajo las nuevas reglas. ¿Se puede romper el ciclo sin crear otros? En el Sahel, la libertad dejó de ser un pedido. Ahora se fabrica, se defiende y se arriesga. Lo que ocurre aquí podría ser el prólogo de una nueva era o solo un espejismo más en la larga búsqueda de independencia. ¿Habrá llegado el momento de que pueblos enteros escriban sus propias reglas? ¿O veremos cómo la historia repite viejos engaños con rostros distintos?
Durante décadas, la región vivió atada a bancos y ejércitos extranjeros, repitiendo el mismo ciclo de dependencia. Hoy, Burkina Faso, Mali y Níger dan un paso inédito. No solo firman pactos, sino que apuestan a redefinir el significado de la soberanía en pleno siglo XXI. Ahora, el verdadero reto no es sobrevivir, sino hacerlo bajo sus propios términos y sin pedir permiso. La revolución real del Sahel no se mide en tanques rusos ni en contratos millonarios. Está en el giro de mentalidad de sus pueblos. Abandonaron la espera de soluciones externas y comenzaron a construir sus propios sistemas para blindar su dignidad y administrar sus recursos. Por primera vez, deciden a quién reciben y bajo qué condiciones, reclamando la llave de su propio destino. Sin embargo, ninguna respuesta es simple. ¿Esta nueva alianza anuncia una libertad genuina o simplemente cambia de amo? África conoce bien las promesas de liberación que terminan en nuevas cadenas. El mayor peligro es olvidar que cuando la dignidad despierta, ya no tolera retrocesos. Pero el premio es enorme: inspirar a otros pueblos a trazar su camino sin pedir permiso ni vivir con miedo. Si el Sahel sostiene su modelo, podría encender una ola capaz de transformar todo el continente y resonar más allá de África. Aquí no se trata solo de armas o dinero, sino de la fuerza de autodefinirse ante el mundo. Hoy, el Sahel nos obliga a mirar al sur, no para importar recetas, sino para aprender de su audacia. La revolución auténtica es interna. No depende de Moscú, París ni Washington, sino de la voluntad africana de ser dueños de su destino. Es una invitación a replantear cómo se construye la libertad y a preguntarnos quién escribe las reglas del futuro. Quizá la mayor lección que deja el Sahel es esta: la dignidad no se delega y la independencia no se negocia. Se defiende, se reinventa y se arriesga. Para que esta revolución no se transforme en un nuevo espejismo, el Sahel debe aprender de experiencias pasadas. Un ejemplo es la experiencia de Ghana, que en los años 60, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, intentó construir una economía independiente basada en el cacao y la industrialización nacional. Al principio, el país experimentó un auge, pero la falta de diversificación, el endeudamiento y la presión externa llevaron al colapso del modelo. El Sahel, para no repetir errores, debe diversificar su economía, apostar por la educación y fortalecer el tejido social. Además, la historia de Corea del Sur demuestra que la independencia no está reñida con la apertura selectiva. Tras la Guerra de Corea, el país eligió cuidadosamente sus aliados, protegió industrias clave, pero también buscó mercados para exportar. Hoy es una potencia tecnológica y un ejemplo de cómo la soberanía puede convivir con la globalización si se gestiona con inteligencia. ¿Qué puede hacer el Sahel para maximizar sus oportunidades y minimizar los riesgos? Primero, debe fortalecer sus instituciones, asegurando que los nuevos créditos y contratos sean públicos y auditables. Segundo, debe promover la participación ciudadana a través de medios de comunicación libres y asociaciones civiles fuertes. Tercero, tiene que invertir en educación y salud, para que la revolución no sea solo militar o financiera, sino también social y humana. Cuarto, diversificar alianzas. No depender ni de Moscú, ni de Pekín, ni de París, sino negociar desde una posición de fuerza y autonomía. En la práctica, esto implica crear organismos de control ciudadano sobre los fondos del SRDB, publicar periódicamente los contratos firmados y establecer consejos asesores con representantes de la sociedad civil. También es clave invertir los nuevos ingresos en infraestructuras duraderas, como hospitales, escuelas y carreteras, y no solo en gasto militar o consumo inmediato. Por último, el Sahel debe cuidar la unidad interna. Las divisiones étnicas y políticas han sido utilizadas históricamente por potencias externas para fragmentar y debilitar la región. Promover el diálogo interno, respetar las diferencias y construir un sentido de nación plural será tan importante como cualquier acuerdo internacional. Así, el Sahel puede aspirar no solo a resistir,
sino a inspirar. Si logra consolidar una soberanía real, basada en instituciones sólidas, inclusión y transparencia, puede convertirse en el faro que ilumine el camino de otros países del sur global. Si fracasa, será una advertencia sobre los peligros de confundir el cambio de alianzas con el verdadero cambio de paradigma. La revolución del Sahel está en marcha, pero su desenlace está abierto. El mundo observa, los pueblos deciden. En última instancia, la historia no la escriben las potencias. La escriben aquellos que se atreven a imaginar y defender un futuro propio. Quizá, la mayor deuda que nos deja esta pregunta no es hacia el Sahel, sino hacia nosotros mismos. ¿Seremos testigos o protagonistas de la próxima revolución de la dignidad?